Hola amigos, queremos darle la bienvenida a este tiempo compartiendo con nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. Entonces es algo bastante privilegiado, somos dichosos porque un día más de vida al compartir con nuestro Dios. Entonces pedimos que sea Dios tomando el control de este momento, darle gracias porque nos permite estar con un día más de vida, nuestras familias, compartir con ellas y lo más importante es compartir, estar allí conectados con nuestro Dios. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a invitarle que Él sea hablando a nuestras vidas, dándonos ese alimento diario que es la porción de la palabra, de la Biblia. Entonces vamos a orar. Le invito allí que aliste su Biblia. Si no tiene su Biblia, pues igualmente en su celular. Si no la tiene en su celular, pues disponga su corazón para poder allí recibir las palabras de nuestro Dios, porque siempre son palabras divinas, porque hay sustento bíblico. No venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios eterno, Dios bueno, Dios justo, pedimos que seas tú, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, pedimos perdón por todo pecado, toda maldad, toda rebeldía, toda rebelión, Señor. Perdónanos, Señor, por lastimar tu corazón, por contristarte. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar, Señor. Toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toma el control de la oración. Padre, presentamos a esa bella palabra que tú nos vas a hablar en el día de hoy, esa adoración. Entonces, en el nombre de Jesús, hecho está. Allí queremos que usted disponga su corazón para, vamos a escuchar una bella melodía. Ese tema se llama Jesús, eres mi buen pastor, que es de Marcos Witt. Entonces vamos a escuchar esta adoración. Espero que allí en casita pues lo estén escuchando bien. Entonces vamos a conectarnos con nuestro Dios, vamos a adorar a nuestro Dios. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, Jesús. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo a ti. Así es, Dios, te eres bienvenido, Señor. Bienvenido, amado Jesús, nuestro buen pastor, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres digno de la adoración y de la alabanza. Yo quiero estar con nosotros para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Solo en tu voluntad.
escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces nuestros caminos, Dios. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, Oh mi Dios, me rindo. me rindo a ti. Oh nuestro Dios, me rindo a ti, Señor. Cada corazón se puede rendir a ti, amado Dios. Que nuestros corazones se puedan rendir más a ti, Señor. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Sí, Levanta Padre. tu voz. Adora al Maestro. Cántale a Él. Sí, Padre, tú eres dueño de esta vida, Padre. Tú eres el creador, Señor. Tú eres digno de la adoración, de la suprema alabanza. Sí, Padre. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu presencia, Padre. Gracias, Jesús. Nos rendimos a ti, Señor. Oh mi Dios, me rindo. Oh Señor, nuestro Dios, nos rendimos a ti, Señor. Bueno, entonces damos pues gracias a Dios porque nos permite estar con un día más de vida, y eso es algo pues maravilloso. Estar con vida para poderle adorar, poder hablar con Él, allí que nuestros corazones palpiten para Él. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de San Juan. San Juan capítulo 10, versículo 7. Entonces el tema de hoy es Jesús el buen pastor. Entonces ese es nuestro texto, la base de la Biblia. Entonces queremos allí que ustedes abran sus Biblias. Si no la tiene allí a la mano, pues en su celular. Y si no la tiene allí en su celular, pues igualmente pues puede disponer su corazón para que pueda allí Dios hablarle a su corazón, para que pueda allí el Señor responderle a sus peticiones, aclararle dudas, sacarle allí de toda confusión. Entonces San Juan capítulo 10, versículo 7. Entonces hay un subtítulo allí que dice Jesús el buen pastor. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces damos gracias a Dios porque la Biblia es un libro múltiple, bastante importante, porque allí pues si usted quiere escuchar la voz de Dios, allí usted la puede escuchar. Allí si usted quiere que Dios le hable, pues puede abrir su Biblia y dejar que el Espíritu Santo de Dios allí le guíe, que sea Él guiándole a entender la palabra, a escuchar la voz de Dios, escuchar su voz. Entonces el tema de hoy es Jesús el buen pastor. Dice Jesús el buen pastor. San Juan capítulo 10 versículo 7.
Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los son sacerdotes, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Entonces estamos allí en San Juan capítulo 10, verso 7 al 21 hemos leído allí el texto. Entonces damos gracias a Dios porque hay un subtítulo allí que nos dice: Jesús el buen pastor. Entonces estamos presentando a Jesús. Se dirá: ¿cuál Jesús? Jesús el Hijo de Dios, Jesucristo, el que partió la historia en dos, el que aún allí los mismos ateos, los mismos agnósticos en sus libros se dan cuenta que dice antes de Cristo, después de Cristo. Entonces de ese Jesús, de Jesucristo, de ese Hijo de Dios estamos hablando. Entonces dice Jesús el buen pastor. Entonces los subtítulos son muy chéveres, son muy bonitos. Entonces allí nos habla de el buen pastor. Entonces sabemos que un pastor, tomamos un ejemplo de que el pastor es el que tiene unas ovejas, las cuida, las guía, las lleva allí a tomar agua, las lleva allí a comer pasto, las lleva a dormir, las saca allí de su corral. Entonces ahí vemos la palabra de el buen. Entonces así como un buen padre, con un buen hijo, con un buen tío, un buen sobrino, un buen vecino, esa palabra bueno, o sea, que hace bien las cosas, que es bueno, que ama, que quiere, que cuida. Entonces damos gracias a Dios porque Jesús fue el que puso su vida por nosotros. Entonces vemos allí que
es bueno. Es bueno porque aun cuando estábamos allí a kilómetros o a luz de distancia de Dios por el pecado, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Entonces es algo maravilloso porque vemos que si una persona da la vida por usted, le podemos allí categorizar de que hizo algo bien, es algo bueno. Entonces dice allí en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús es la puerta de las ovejas. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cuáles ovejas? Entonces cuando usted sigue a Dios, cuando usted es hijo de Dios, cuando es hermano de Jesucristo, entonces cuando le entrega su vida a Dios, a Jesús, ya es considerado una ovejita. Si vemos, tomamos esa ilustración. Dice, volvió pues en el versículo 7 de San Juan 10, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? O sea, usted dirá, bueno, ¿y yo cómo hago para ser una oveja? Pues tiene que aceptar a Cristo. ¿Sí? Como vemos una ilustración allí, el pastor tiene ovejas, ¿sí? No tiene, digamos, perritos o no tiene leones, tigres, no, ovejas. Dice en el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces aquí podemos mirar ejemplo. Si dice la Biblia que es el libro de Dios, es un libro divino, dice que Jesús es el buen pastor, pues ahí no están diciendo Buda, el buen pastor, no están diciendo Sócrates, el buen pastor, no están diciendo Aristóteles. Entonces dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces acá es importante, siempre es oír la voz. Entonces allí las ovejitas tienen algo particular, que es que ellas reconocen a su pastor. ¿Sí? Aún una ovejita cuando quedará ciega, ella va a reconocer la voz, y aunque quedara sorda, reconocería su aroma. Entonces esa es la relación que se tiene allí con Dios, que uno reconoce su voz, que uno siente su presencia, que uno sabe quién lo está guiando. Dice allí en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces es un versículo muy explícito, ¿sí? Dice, yo soy la puerta, aquí está hablando Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Entonces aquí es donde miramos que el único camino a la salvación es Jesús, porque Jesús murió en la cruz, en el Calvario. Eso lo sabemos todo el mundo, ¿sí? Eso lo sabe el budista, eso lo sabe el católico, eso lo sabe el agnóstico, eso lo sabe el ateo. Todos sabemos, porque Jesucristo partió la historia en dos. Entonces siempre, aún en los libros de los allí de las filosofías, pues siempre va a hablar antes de Cristo o después de Cristo, lo vuelvo y lo recalco allí. Entonces dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces solamente hay un camino a la salvación, que es Jesucristo. Si
Usted dirá, no, yo soy una persona muy íntegra. Usted dirá, no, yo soy una persona muy moral. Yo soy una persona muy transparente. Sí es bueno, es chévere eso, es bueno. Pero sin Jesucristo en su corazón, pues eso no va a servir de nada. Porque no podemos entrar al cielo por buenas obras. No. Usted dirá, no, es que yo doy a los pobres, es que yo doy esto, es que yo doy aquello. No, eso no va a servir de nada. O si dirá, no, yo soy una buena persona, pero no quiero pues nada con Dios, o así estoy bien, o eso es muy comprometedor, o eso es mucha responsabilidad, entonces pues obro bien y así me dejan entrar al cielo. No, eso sería una gran mentira, porque usted dirá, bueno, ¿usted dónde me da un sustento que esto es mentira y que es verdad? Dice en San Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La Biblia es un libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es la fe, dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces usted dirá, ¿cuál ladrón? Habla allí en San Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Pues Satanás, el diablo. Así como existe Dios, existe un bien, existe un mal. Ese es el punto, ¿sí? Aunque no vemos muchas cosas, pero en lo espiritual pues están pasando muchas cosas, ¿sí? Está Dios, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, hay ángeles rodeando nuestras vidas, está el Espíritu Santo aquí con nosotros, dentro de nuestros corazones, rodeando nuestras vidas. Entonces, así también pues existe un infierno, está Satanás, están sus demonios. Entonces de ese ladrón habla, de Satanás. Usted dirá, bueno, ¿y por qué le dicen ladrón? Porque él viene a robarle la paz, viene a robarle así sea su misma vida, viene a destruir su familia, viene a robar su empleo, viene a robar su felicidad. Entonces ahí ese es un propósito del diablo, de Satanás. Entonces dice, el ladrón no viene sino más. Allí darle palabras de aliento a alguien, no, ni para perdonar, ni para ayudar, no. El diablo está para matar, robar y destruir. Él tampoco vino a jugar, tampoco, él no está jugando allí a la cueva y al lobo, no. Él está aquí para destruir, para matar. Entonces, pero dice después de matar y destruir, yo he venido para que tengan vida. Aquí ya está hablando Jesús, para que la tengan, perdón, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces soluciones es las que hay. Usted dirá, uy no, pues esto sí me deja así como pensando. Pues es fácil. Usted dirá, yo quiero pasar una eternidad de gozo. Pues fácil. Aceptando a Jesucristo. Si dirás que yo no quiero nada con Cristo, entonces pues hay un enemigo que quiere destruir su vida, destruir su alma. Hay un enemigo que está dando vueltas, destruyendo la juventud con la droga, destruyendo la juventud con el alcohol. Entonces
Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Entonces allí Jesús está diciendo, bueno, ese es el enemigo y ese soy yo. Entonces en Jesús hay vida y hay vida eterna, hay felicidad, hay gozo. En plenitud de gozo hay soluciones. No es que si que por ser creyente o ser cristiano, pues todo es color de rosa. No, hay como todo en la vida. Vino una pandemia y a creyentes, no creyentes, pues tocó vivirla. Tocó, es decir, vivir estos tiempos. Entonces no quiere decir de que allí no hayan dificultades, pero hay una gran esperanza que hay una vida eterna, porque Jesús es fiel, es bueno, es el buen pastor, el que cuida de sus ovejas. Dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí vemos de que está confirmado, ¿no?, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces allí, yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces así es Jesús. Jesús dio su vida hace 2020 años, dio su vida por nosotros, dio su vida por usted, que nos está mirando, que nos va a mirar más adelante. Ese es Jesucristo, el que da su vida, el que pagó un precio altísimo, un precio de sangre, un precio allí que solo se podía pagar de esa manera, porque estábamos alejados de Dios, estábamos en condenación. Entonces vemos allí al buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese es Dios. Dios siempre busca solución a todo. Entonces vemos allí que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestras vidas. Jesús ascendió a los cielos y está allí sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos. El Espíritu Santo de Dios, Él vino y Él es el consolador del que habla la Biblia. Él es nuestro guía. Entonces allí damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene solución para todo, para esta humanidad. Esa pandemia tiene solución, claro que sí. Si no existiera un Dios, sí estaríamos súper graves. Pero existe un Dios y hay una solución para esta pandemia. Dice en el versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces el único guerrero, valiente, caballero que no huye es Dios. Entonces Dios nunca lo va a dejar solo. Dice allí en el versículo 12 de San Juan 10, y más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces el camino correcto es Jesucristo. Ese es el camino correcto, Jesucristo. Es la única salvación. Dice en el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces si Jesús no le importara nuestras vidas, pues ya estaríamos todos muertos, ya esta pandemia hubiera arrasado con todo. Pero vemos que si usted lee su Biblia allí, a Jesús le importamos, a Dios le importamos, al Espíritu Santo le importamos, porque Él es amor, Él es fiel, Él considera nuestras vidas. Entonces Él no huye, así como lo dice en el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces
el verdadero pastor no huye, no deja sus ovejas. Entonces allí Jesucristo, si usted lo deja entrar a su corazón, nunca lo va a dejar solo. No importa el problema, no importa allí la necesidad. Entonces Él no huye. Vemos allí en el versículo 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces aquí vemos algo bastante hermoso, ¿no? Dice: yo soy el buen pastor. Entonces ahí está hablando Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces así pasa en una relación. Sí, allí dentro de un núcleo familiar está el esposo, la esposa y los hijos. Entonces vemos allí que Jesús conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas. Entonces damos gracias a Dios porque estamos en el lugar que es. Amamos a Dios. Hemos aceptado a Jesucristo. Entonces no tenemos por qué temer si Jesús da la vida por sus ovejas. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces Jesús nos conoce y nosotros conocemos a Jesús. Somos bienaventurados, más que bienaventurados, porque hemos creído sin ver. Vemos allí los antiguos, los profetas, que pues vieron a Jesús en persona. Vemos allí que pues ellos lo pudieron tocar, lo pudieron ver, los discípulos. Entonces unos creyeron, otros no, otros lo vieron resucitar, pues otros tal vez irían por otro lado. Entonces nosotros estamos completamente seguros, la fe y la certeza de que conocemos a Jesús, porque el Espíritu Santo nos ha revelado a Jesús. Hemos tenido un encuentro con Dios. Entonces eso es lo bonito de la vida del creyente, de la vida cristiana, que no estamos solos, de que sabemos que después de esta vida hay otra vida, hay una eternidad de gozo o de tormento. Entonces simplemente aquí elegimos si aceptamos al buen pastor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Si queremos caminar de la mano del Espíritu Santo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí vemos ese amor, como lo dice un salmista, ese derroche de amor. Entonces eso sí es amor verdadero, dar la vida allí por el prójimo. Eso lo hizo Jesús, dio su vida, aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos haciendo allí lo malo. Jesús había derramado su sangre preciosa, su sangre divina, por nuestras vidas. Entonces vemos allí esta obra extraordinaria en la cruz, que fue allí el Hijo de Dios dando su vida por que ya no fuéramos más condenados o juzgados, sino que fuéramos salvos. Dice allí en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces a Jesús no se le escapa nada, ninguna ovejita, y aun cuando se escapa una, allí se extravía o se devuelve por algún camino que no es, pues Él deja las 99 sin descuidarlas y va en busca de esa ovejita
Entonces vemos allí que Dios, Jesús, siendo omnisciente y omnipresente, Él tiene cuidado de todas sus ovejas. Allí las ovejitas que están, nuestros hermanos en Cristo, que están en el África, Él las está viendo en este momento. Aquí Él me está observando en este momento, Él está observando a usted, Él está observando allí las ovejitas de Canadá, de Chile. Entonces es algo maravilloso porque los ojos de Dios están sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Dice allí en el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí vemos una sujeción extraordinaria. Dios funciona en armonía. Dios allí en su divina Trinidad funciona en armonía. Entonces vemos allí que dice ahí Jesús que Él recibió un mandamiento. Entonces esos mandamientos fueron allí estatutos, fueron allí escritos en la Biblia, y vemos que no son difíciles de cumplir, porque Dios a usted no le va a poner nada difícil. Dios le pide a usted allí en los 10 mandamientos que lo ame con todo su corazón, con toda su mente. Entonces no creo que sea difícil amar a Dios. No creo que sea difícil no lujuriar. No creo que sea difícil no adulterar. No matarás, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. Dios nos pide, cuando si analizamos y le echamos carcumen, Dios no nos pide cosas imposibles. Si Dios dijera, quiero que vueles allí hasta la luna, no, pues sería algo imposible de hacer. Pero Dios nos pide a usted y a mí cosas posibles. Entonces es bonito esto. La Biblia, los mandamientos, es chévere. No es difícil, no es imposible cumplir los mandamientos. Si Dios le dice a usted, ámeme, pues hay que amar a Dios. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, dice, no, es que yo no me amo ni a mí mismo. Entonces más adelante vamos a hacer una oración para que el amor de Dios pueda entrar allí en usted. Si usted dice, no, es que yo no amo a nadie, yo no amo ni a mis padres, ni a nada, ni creo en Dios, entonces más adelante vamos a tener esta oportunidad de que usted pueda allí aceptar a Jesús en su corazón, para que entre el verdadero amor. Si usted no tiene el verdadero amor, no puede amar. Dios nos hizo con unos sentimientos, sí, claro, con emociones, todo. Pero el verdadero amor es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. Si usted lo deja que more en su corazón, si lo acepta, va a sentir ese verdadero amor. Se va a amar usted mismo y va a amar a su familia, va a amar a sus vecinos e incluso va a amar a sus enemigos. Dice allí, ya en el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? En el versículo 21 dice, decían otros, esas palabras no son de endemoniado, pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces allí vemos que en el versículo 10 habla allí Jesús explicando de que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Entonces Dios vino a dar vida eterna. Nosotros discernimos entre lo bueno y lo malo. Nosotros podemos discernir las cosas de Dios. Jesús vino a dar vida, abrir los ojos de los ciegos,
abrir los oídos de los sordos, hacer milagros. Eso lo hace Dios. Y aquí vino el diablo, Satanás, a matar, lo dice allí en el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces siempre en esta vida podemos elegir. Elegimos el bien o elegimos el mal. No es más. Así de claro y de sencillo. Entonces, usted que nos escucha allí por primera vez, que ha oído a Dios, su palabra, de lo que hizo el buen pastor, de lo que es Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Allí este amor, esta maravilla, esto extraordinario, este evento que hizo allí hace 2020 años, de que Jesús es el buen pastor, de que Él lo ama, de que Él no lo va a dejar solo, de que Él cuida de sus ovejas, de que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Entonces, usted que nos mira por primera vez, queremos invitarle allí a que pueda hacer una poderosa oración. Dice que con el corazón creemos para justicia y con nuestra boca confesamos para salvación. Nuestras palabras tienen mucho poder y Dios nos está escuchando. Entonces hoy es la oportunidad de que usted acepte a Cristo o lo rechace. Si ha tenido muchas oportunidades y Dios le está dando esta nueva oportunidad, acéptelo. Mañana puede ser tarde. Entonces dice que con el corazón creemos para justicia, con la boca confesamos para salvación. Dice en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí lo podemos ver en el texto que acabamos de leer de San Juan. Dice allí en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A través de Jesús podemos hallar vida eterna, no a través de Buda ni a través de ser una persona muy moral o muy íntegra o muy confiada, no. Bueno, todos estos atributos son buenos, los valores, el tratar de ser buena persona, todo eso es bueno, pero esto no le salva. Usted dirá, bueno, entonces ¿qué es lo que me salva? A usted le salva es aceptar a Jesucristo. Entonces, sin más preámbulos, le invito a que acepte a Jesucristo. Y va a abrir la boca, va a hacer la oración, va a declarar allí. Entonces vamos a decirle con todo nuestro corazón, vamos a decirle, amado Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias por esta oportunidad de salvación que me das. Yo confieso todo pecado, toda maldad, toda rebeldía. Señor Jesucristo, hoy te acepto en mi corazón, te pido que seas mi Señor, mi único Rey y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para cuando tú me llames, yo te pueda responder. Soy templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, si usted hizo esta magnífica oración, no lo dude porque su nombre quedó inscrito en el libro de la vida y hoy hay fiesta en el reino de los cielos. Entonces lea la Biblia. Si no tiene Biblia, cómprela. Si no tiene para comprar una Biblia, conéctese en algún wifi, descargue una Biblia. Allí hay una muy bonita, una Reina Valera. Hay una que dice Celu Biblia.
tiene un pececillo allí en un dibujo, y la puede descargar allí en su celular. Congréguese, iglesia de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no nieguen. Entonces usted dirá, no, pues las iglesias todas están cerradas. Entonces conéctese, síguese conectando con nosotros. Una iglesia de sana doctrina. Entonces darle gracias a Dios. Si usted ve este mensaje, lo ve más tarde, eso es lo importante. Todo va a pasar, todo pasa y todo pues es vanidad, pero lo que realmente permanece es lo eterno. Entonces esa eternidad de gozo, usted esté seguro de su salvación, usted esté seguro que si Dios le llama a dar cuentas, pues usted pueda disfrutar allí una vida linda con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, si esta vida es linda, a pesar de pues, las circunstancias, de las pandemias, de las adversidades, de los problemas, y si esta vida es muy linda, entonces imagínense cómo será la otra vida. Entonces, darle gracias a Dios. Queremos hacer una oración por ustedes. Queremos allí orar por las personas que estén allí atravesando alguna situación difícil, los que estén enfermos, los que estén allí pasando alguna situación difícil en su economía, los que tengan problemas con sus hijos, los que tengan un hijo en la droga, los que tengan un problema allí en su matrimonio, el matrimonio que esté allí a punto de destruirse. Entonces déjeme decirle que Dios tiene solución. Y dice en San Lucas 1:37 que para Dios nada es imposible. Dice en San Lucas capítulo 1 versículo 37. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted entrega su vida a Dios, Dios va a arreglar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de circunstancia adversa. Y Dios hace milagros, que no se nos olviden. Dios hace milagros. Él es un Dios de lo sobrenatural, un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que consuela. Entonces queremos allí orar. Padre, en el nombre de Jesús presentamos allí cada vida, Señor, nuestros amigos del Facebook. Padre, nos unimos en oración, Padre, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, entrando, Señor, allí sanando, Padre, cada herida del corazón. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice allí en Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga declaramos que cada amigo del Facebook ha sido sanado, curado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, presentamos cada amigo del Facebook y su familia, Señor. Le cubrimos con la sangre de Cristo allí que tenga un hijo en las drogas, Padre. Un hijo allí, Señor, viviendo en las calles, Señor, por causa de la drogadicción. Pedimos misericordia, Señor. Pedimos un milagro allí, Señor, sobrenatural, Padre. Que seas tú sanando, restaurando allí todo hijo que se había ido de su casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí, Padre, todo tormento en las mamitas, Señor, allí en los padres, Señor, todo niño que estaba perdido, todo joven o jovencita que había huido de su casa, Padre. Padre, pedimos, Señor, que seas tú restaurando este hogar, Señor. Espíritu Santo de Dios, pedimos protección, Señor. Pedimos, Padre, de tu misericordia sobre estos jóvenes, sobre estos niños, Señor, que han huido de sus casas, Padre, que han salido huyendo allí, Señor. Padre, pedimos, Padre, protección, Padre. Pedimos que seas tú guardándole allí de todo mal, de la muerte, del peligro, Señor. Padre, gracias, Dios mío, porque tú eres el que obra, Señor. Tu palabra dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor.
Padre, gracias, porque tú eres misericordioso, Señor. Tú eres un Dios, Padre, que tú tienes, Padre, allí, Señor, dispuesto tus brazos, Padre. Allí el que ha estado alejado de ti, Señor, como el hijo pródigo, Señor. Padre, no sabe si volver, no se siente digno, Padre. Padre, Espíritu Santo, pedimos que seas tú allí tocando su corazón, hablándole, Señor. Padre, guardando su vida, trayéndole con lazos de amor, Padre. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres un Dios que perdona los pecados, Señor. Tú eres un Dios que ama al ser humano, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que nos cuida, Señor. Así como lo dice San Juan 10, Señor. Que Jesús es el buen pastor, que Él conoce sus ovejas, Señor. Pedimos, Señor, por toda oveja, Señor, que esté allí lejos de ti, Señor, que haya vuelto atrás, Padre. Que seas tú sanándole, restaurándole, ayudándole, Señor. Espíritu Santo, que seas tú consolando su corazón y que pueda volver allí al redil, Señor. Gracias, Dios eterno, Padre. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, allí las familias pastorales, los pastores, Señor. Oramos por la iglesia en Cristo, Señor. Oramos por Colombia, allí, Padre, desde la Alta Guajira hasta el Amazonas, Padre. Desde el Chocó hasta el Bichada, Padre. Cada departamento le cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, la juventud, la niñez, Padre. Pedimos por las familias, Señor. Pedimos por aquellas personas que han sido contaminadas, Padre, por el COVID-19. Espíritu Santo, tócale, Señor. Restaura cada vida, Señor. Allí las enfermeras, Padre. Bendícelos. Los enfermeros, los médicos, las enfermeras, Padre, los que están allí trabajando duramente, Señor, arriesgando sus propias vidas, Padre. Padre, bendíceles, guárdales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, bendecimos a nuestro Señor presidente, Padre. Cubrimos con la sangre de Cristo su vida, su familia. Bendecimos allí a la señora alcaldesa, cubrimos con la sangre de Cristo a su familia. Ponemos en tus manos a Bogotá, Señor. Guarda la capital, Señor. Guarda, Señor, las vidas, Señor. Padre, oramos por nuestro municipio Caquesa, Padre. Caquesa, Cundinamarca, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo cada familia, Señor. Pedimos que seas tú guardando las vidas, Señor. Obra por el que ha estado allí contaminado, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo esas vidas. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad allí en su sistema circulatorio. Declaramos que toda plaga se explota. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, bendecimos al señor alcalde, su esposa, sus hijos. Les cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Bendecimos allí al grupo de consejo. Les bendecimos, Padre. Gracias de esta magnífica tarde. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú nos haces allí sobreabundar, Señor, en amor. Tú nos haces esa gracia que sobreabunda sobre nuestras vidas, Señor. Le bendecimos, Padre. Bendecimos cada amigo del Facebook que ha estado conectado. Le bendecimos allí y le damos gracias. Te damos gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muchas gracias por estar conectado con nosotros, pero por sobre todo por estar conectado con Dios. Entonces sabemos que este tiempo no ha sido en vano, que Dios ha estado obrando en su familia, en usted. Entonces que pasen un resto de día excelente. No se les olvide que Jesús es el buen pastor. Entonces muchas gracias. Que Dios los bendiga.